Y tal cual lo habíamos anunciado en el bloque anterior, ya mismo se encuentra en nuestro estudio y le agradecemos muchísimo por estar hoy aquí a la doctora Valeria Llobet. Yo les contaba en el bloque anterior que ella es doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en problemas sociales infanto-juveniles del Centro de Estudios Avanzados de dicha universidad y también es especialista en evaluación de políticas sociales de la Universidad de San Martín. Realmente tiene un currículum muy extenso, pero es muy preponderante hacer referencia a esto porque ella se encuentra en nuestra provincia dictando un curso de posgrado denominado El Gobierno de la Infancia y los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. También les decía que en conjunto a la magíster Paula Mateos de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes van a estar dictando dicho posgrado, así es que ya mismo la saludo y le damos la bienvenida por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente es más que interesante este tema. Siempre, lamentablemente, los niños están en auge dentro de lo que somos y quienes componemos los medios de comunicación. Constantemente debemos estar brindando diferentes informaciones. No siempre lo hacemos de la mejor manera. Por eso es muy importante la formación que ustedes brindan. Y nos gustaría que, como para adentrarnos un poco en el tema, nos cuenten qué es gobierno de infancia. ¿Qué quiere decir eso? Sí. La infancia, históricamente, sobre todo a partir del siglo XX, ha sido digamos, uno de los lugares centrales donde se ha disputado, por ejemplo, los proyectos de nación, ¿no? Cuando a principios del siglo XX escuchábamos o leemos, ¿no?, a las élites decir la infancia es el futuro de la patria, y a partir de eso la infancia comienza a ser, por ejemplo, escolarizada, se desarrolla el sistema educativo. Lo que estamos viendo es el valor político de la infancia para un proyecto de nación, un proyecto de justicia. Y es en ese sentido que estamos pensando en el gobierno de la infancia, ¿no? Es la manera en la que las distintas instituciones, los distintos actores que están disputando un proyecto político generan intervenciones sobre lo infantil. En ese sentido, cuando vos decías, bueno, siempre estamos dando informaciones sobre los niños hoy y no estamos haciéndolo a veces de la mejor manera, también tiene que ver con esas distinciones que se crean en la infancia entre aquellos niños que son dignos de derechos y que van a ser objeto de protección y esos otros niños que van a ser objeto de castigo y van a ser presentados como menores delincuentes o niños pobres que de alguna manera se merecen, ¿no?, estar en la situación en la que están. Bien, ¿y cuál es la situación que vos ves en nuestro país respecto a los derechos precisamente de los niños, niñas y adolescentes? Obviamente estas preguntas que son tan amplias, nosotros nos atrevemos a hacértelas, pero un breve concepto. Sabemos que podrías darnos una charla más que extensa respecto a este tema. Sí, a veces para quienes venimos de la academia es muy difícil circunscribir la respuesta. Sí, claro que sí. Pero en nuestro país hubo dos momentos intensos en relación a los derechos de los niños. Uno en el momento de la suscripción de la Convención de Derechos de los Niños y su incorporación en la reforma constitucional, que no se tradujo en políticas de protección. Y otro en el 2005 con la incorporación, con la sanción en realidad de la ley 26061 que creó el sistema de protección de derechos a nivel nacional y que tuvo mucha repercusión a nivel provincial. Esa legislación, tanto nacional como federal, lo que propició fue un cambio muy importante, que fue la distinción entre las políticas de protección de derechos y el papel del Poder Judicial y la policía. O sea, básicamente desde el 2005 en nuestro país, la función del Poder Judicial no es ya la de decidir qué niños pueden vivir con su familia y qué niños no, sino simplemente acompañar las decisiones del Poder Ejecutivo. Ese cambio a partir del 2005 fue un cambio sustantivo, un cambio sumamente importante, porque previo a eso, básicamente lo que sucedía era que el Poder Judicial tenía la potestad de intervenir a su propio criterio y eso derivó en la judicialización de la pobreza. Esto es, la judicialización de la situación de los niños pobres, que es una situación de vulneración de derechos. En ese sentido hubo un cambio interesante. En los últimos años
han visto un retroceso porque las políticas de protección pueden ser las mismas entre comillas, pero al cambiar el contexto socioeconómico y las demás políticas educativas y sanitarias, se produce un aumento de las situaciones de pobreza que requieren una mayor asistencia. Y a la vez de esos cambios, el cambio en la política de seguridad que estamos viendo en los últimos años, el aumento de la criminalización de la protesta y el aumento de la impunidad punitiva, hacen que los chicos de sectores populares vean en riesgo no solo sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a una vivienda digna, sino incluso el derecho a su vida, ¿no? Sabemos que desde que vos has comenzado con este tipo de estudios ha habido muchísimos cambios, como recién nos contabas, de un tiempo a esta parte. ¿Qué te parece que es lo por hacer? Siempre queda muchísimo, pero sería utópico decir, bueno, hacemos estas 2 o 3 cosas y ya estamos, pero ¿cuáles te parece que son las principales que en el tiempo inmediato se deberían hacer? Yo creo que la primera es modificar la doctrina punitiva que informa la práctica policial, volver a reconducir a la policía a un campo de acción en el marco de la ley. O sea, la policía no puede seguir actuando por fuera de la ley y eso es una de las primeras cuestiones que deberían modificarse. Y hay que volver a pensar el financiamiento del sistema de protección de derechos a nivel nacional. Se suspendieron los fondos federales. Y eso implica que las provincias tienen menor capacidad de acción. Y eso es un problema grave porque son institucionalidades bastante frágiles todavía. Exactamente. No quiero, vos sabés que los tiempos televisivos son tiranos, esa frase tan trillada, pero realmente es cierto. No quiero despedirte sin antes preguntarte de qué trata el libro Fábrica de Niños, que es algo que también acá todos estaban conversando y estaban muy intrigados al respecto. Fábricas de Niños fue el libro que surgió de mi tesis doctoral. Es básicamente un análisis de las instituciones para chicos en situación de calle y chicos en conflicto con la ley, que empezaban a implementar en ese momento la Convención, los principios de derechos de los niños, y era una pregunta en realidad sobre qué capacidad tenían esas instituciones de pensar la infancia en el marco de los derechos, qué capacidad de intervención tenían. Y entonces, un poco jugando con la idea de que para muchos en ese momento pensar al niño sujeto de derechos era decir, bueno, hay que restituir la infancia a un niño que no la tiene, ¿no? Entonces, un poco dialogando con esa tensión, es que el título, es una pregunta además, ¿no? ¿Fábricas de niños? Las instituciones son en realidad, fabrican niños. Esa es la... Bueno, realmente ha sido un placer tenerte con nosotros, te agradecemos muchísimo por cada uno de tus conceptos y bueno, has venido acompañada hoy, así que a darle las gracias también y que estás en conjunto precisamente con la magíster Paula Mateos en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, brindando poesía. Muy bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y a ustedes los invito a que no se muevan, quédense del otro lado porque enseguida regresamos con más información, tenemos más noticias de actualidad universitaria para compartir con todos ustedes.